La infancia es una etapa clave en nuestra vida para lograr un futuro exitoso. Es por ello que organizaciones como Pacto por la Primera Infancia busca priorizar los derechos de la niñez temprana. Hoy hablaremos sobre este tema en punto y coma. ¿Infancia es destino? Acompáñenos. El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa ciudadana que compromete a todos los actores de la sociedad a priorizar los derechos de la niñez temprana y así solucionar desde la raíz las problemáticas de impacto social que impiden el crecimiento de México. De acuerdo con esta iniciativa, la evidencia científica demuestra que invertir tanto en el bienestar como en el desarrollo de las niñas y los niños durante la primera infancia genera un mayor retorno social y económico e incide en la productividad, la salud y en la formación de las futuras generaciones. Es por ello que el objetivo del Pacto por la Primera Infancia es establecer un compromiso público entre el próximo presidente, la sociedad civil y las empresas para hacer de la primera infancia una prioridad nacional, mejorando de manera concreta los indicadores relacionados con los derechos de los menores. El Pacto por la Primera Infancia está integrado por 300 ONG, empresas y fundaciones empresariales que trabajan por las y los niños. Pues bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Fabiola Guarneros y de verdad que quédese con nosotros, participe en el programa porque ese es un tema que a mí me encanta, me fascina porque siento que tenemos todos, o sea, sociedad civil, candidatos, pero sobre todo nosotros, las familias, como parte de esta sociedad civil, apoyar estas iniciativas que están en pro de nuestra infancia, de verdad, estos pequeños seres que están alrededor de nosotros, en nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestras escuelas, en todos lados, son nuestro futuro. Y qué mejor que trabajar desde ahorita por una infancia feliz, por seres humanos plenos, que el día de mañana, se los juro, serán líderes, dirigentes y tendremos una mejor sociedad. ¿O no, mi querida Paulina Silva? Así es, Fabi, y muy buenas tardes a todos ustedes. Pues en efecto, estamos en pleno proceso electoral y hay varias iniciativas que hay que hacerle a los candidatos presidenciales y también, por supuesto, a los que van a competir por una gubernatura. Son 8, si no me equivoco. Sí. Así es que pues estamos en tiempo de corregir, o más bien prevenir para evitar corregir problemas que podían surgir en algún futuro con toda nuestra infancia mexicana. Así es que quédense con nosotros y participe con nosotros también en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Y pues vamos a presentarles a nuestros invitados de lujo. Primero, Aranzazú Alonso, muchísimas gracias, vocera de esta gran iniciativa que ahorita nos vas a dar los pormenores, porque también le quiero dar la bienvenida a Antonio Rizzoli, también vocero de esta iniciativa, pero neurólogo, pediatra, y no sabes el gusto que estén los dos con nosotros para platicarnos. ¿Quién quiere empezar? Yo, a ver. Como quieran. Pues muchísimas gracias a las dos por abrirnos este espacio. La verdad es que estamos encantados de poder platicar con ustedes y con su auditorio lo importante que es esta iniciativa. Ustedes ya daban los puntos clave. En efecto, estamos en un proceso electoral que está muy centrado en los temas que normalmente nos preocupan a los adultos, ¿no? Pues sí, el problema de la inseguridad, el problema del desempleo, el problema de la baja productividad, el problema, por ejemplo, derivado de obesidad, hipertensión, diabetes. Lo que nos ha mostrado la evidencia es que todos esos problemas, que son el quebradero de cabeza de todos los adultos, realmente empiezan en la primera infancia. Lo que busca el Pacto como iniciativa colectiva de más de 300 organizaciones es precisamente decirle a los candidatos que si ellos quieren transformar el país y resolver esos problemas que tanto nos preocupan a los mexicanos, tienen que empezar necesariamente por garantizar los derechos de la primera infancia. Sí, y ahí como un ejemplo de la importancia, todos nosotros aquí en la Ciudad de México nos ha tocado vivir el tráfico y personas del interior del país llegan y dicen qué bonita es la ciudad, pero qué horrible es el tráfico, allá todo es más rápido. Si imaginamos y hacemos una analogía en el cerebro de los niños en los primeros años, el terreno donde se construye la ciudad del cerebro tiene que ver con la selección de pareja, con papá y con mamá. Pero a partir de ahí tenemos la gran oportunidad de hacer una planeación organizada de esta ciudad del cerebro, para que tenga calles anchas, para que puedan entrar y salir los diferentes conocimientos, pero también con vías de acceso para llegar hacia los niños y que puedan llegar a salir y expresar lo que quieran.
de una forma que sea eficiente. Lo que pasa en los primeros años es como en la Ciudad de México. El día de hoy pues, tenemos segundos pisos, tenemos otras alternativas, pero el tráfico sigue existiendo y cada vez hay más coches. Y puede haber caos. Y puede haber un caos. Ajá. Si nosotros ayudamos a que en estos primeros años, en estos primeros 5 años de vida, que es donde se desarrolla más del 90% del cerebro, se vaya haciendo de una forma organizada, después van a poder expresar lo que quieren, van a saber una situación tan sencilla con la parte de la inseguridad. Si nosotros le enseñamos a un niño que llega a la casa y dice, mira esta gomita tan bonita que me encontré, mamá, y mamá le dice, esa goma es de alguien que la perdió, no es tuya. Claro. Ese es un mensaje muy puntual y muy concreto. Los niños así van a aprender qué es lo suyo. Queremos que las personas voten, pero al niño cuando tiene 2 años ya hace, tu leche, mi vida, le estamos dando lo que quiere. Necesitamos dejar que expresen las cosas. Claro. Y entonces algo de lo que busca esta iniciativa es como su nombre lo indica, es un pacto. Es exigir a las autoridades de que hagan lo que les toca, pero con el compromiso también de que nosotros como sociedad civil, como académicos y como organizaciones y organismos no gubernamentales vamos a colaborar para que cada niño tenga el mejor momento para desarrollarse, porque los niños no son el futuro, son el presente. Claro, tienes razón. Oye, Arantzazu, pero en este pacto por la primera infancia, ¿cuáles son los puntos que nos preocupan y nos ocupan? Claro. El neurólogo ya puso algo que tiene que ver con desarrollo, digamos, personal, emocional, físico, que tiene que ver con una parte. Pero en la otra parte social, ¿cuáles son los puntos que nos interesan? Justamente, el Pacto por la Primera Infancia, el compromiso que queremos que suscriban los candidatos y también toda la sociedad como una gran agenda, contempla 10 puntos que tienen que ver con los distintos ámbitos que afectan la vida de un niño y que sabemos que tiene un efecto determinante sobre esa ciudad, sobre esa arquitectura cerebral y que va a marcar el presente y el futuro de cada uno de los niños. Uno de los primeros temas es pobreza infantil. La mitad de los niños en México menores de 5 años viven en pobreza. Segundo tema, desnutrición crónica y anemia. Si bien estas prevalencias han bajado, todavía seguimos teniendo niveles altos. Lactancia materna exclusiva, un tema importantísimo. Los beneficios de la lactancia son gigantescos y no cuesta absolutamente nada. Desarrollo infantil temprano, como decía el doctor. 2 millones de niños menores de 5 años en México están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial. Programas de desarrollo infantil temprano para esos niños y preescolar de calidad. Es muy importante no solo que vayan a la escuela, sino que realmente es un ambiente donde se desarrollen los conocimientos y las habilidades sociales. Otros temas muy importantes de la iniciativa, abuso sexual infantil, es un problema sobre el cual tenemos pocos datos, porque en menores de 5 años es difícil de detectar, de denunciar. Maltrato infantil, 65% de los niños en México son educados con métodos de disciplina violenta. ¿Eso qué significa? Maltrato psicológico o maltrato físico. Y finalmente, desapariciones. Hay un número importante de niños que están desaparecidos en México, niños menores de 5 años, y es un tema que no ha logrado cachar la atención de la población. En términos generales, no exactamente menores de 5 años, pero que son menores de edad, son 6,000 niños desaparecidos. Menores de 5 años son 1,357. Pero ahí hay un reto muy grande, porque muchas veces si el niño no tiene un registro de nacimiento, que es otra de las cosas, no podemos saber, porque legalmente una persona no existe hasta que no tiene un acta de nacimiento. Sí, y entonces algo de lo que también se busca es que se tenga un registro oportuno de nacimiento. Y también viene la siguiente parte, que es donde se conecta con esta educación a los padres y la educación inicial. De nada sirve que un niño tenga un acta de nacimiento si no le dicen por su nombre. En tu auditorio seguramente va a haber muchas Guadalupes que llegan y dicen, hola, yo soy Lupita. Y si alguien le dice Guadalupe, dice, ¿estás enojado conmigo? No me gusta, mi mamá me regañaba. Usted, Guadalupe, que no le gusta que le digan Guadalupe, no está aceptando su identidad. Eso se trata en los primeros años. Sí. ¿Y qué es lo que buscamos? Hace pocos días se vio algo en lo cual se unieron todos los candidatos y el presidente de la República para defender la soberanía del país. Pero la soberanía del país empieza con la infancia, porque los primeros ciudadanos son los niños. Y entonces hay que ayudar a partir del embarazo y en los primeros años a que se vayan desarrollando de una forma adecuada, porque todas las soluciones después a la violencia, a la inseguridad, son resolutivas, pero hay que hacer algo preventivo al ayudar a que cada persona tenga un desarrollo integral. Híjole, vamos a hacer un punto y coma, de verdad que está súper interesante porque, ojo, eso pasa por educarnos a nosotros, los adultos. Absolutamente. Pero vamos a hacer un punto y coma y regresamos. Excelente. Candidatos y candidatas.
Ustedes quieren gobernar, quieren resolver los problemas del país. No podrán hacer eso si no nos escuchan. Nuestras grandes preocupaciones, nuestros principales problemas empiezan con lo que nos pasa los primeros años de vida. Es en la primera infancia, cuando se forma nuestro cerebro, nuestras habilidades y nuestra salud. Las niñas y los niños deben ser protegidos en la primera infancia. Sin embargo, sus derechos son constantemente violentados. Y exigimos que esto termine. Comprométete de verdad con la garantía de sus derechos. Firma el pacto por la primera infancia. Para que ningún bebé muera por causas prevenibles. para que se garantice su derecho a la salud y reciba todas sus vacunas. Para que se garantice su derecho a ser alimentado con leche materna. Firma el pacto para que ni uno más sufra desnutrición o anemia. Para que cada bebé tenga la oportunidad de jugar y aprender desde que nace. Para que todos tengan educación preescolar de calidad. Para que se asegure que cada niño y niña esté desarrollando su potencial al máximo. Para prevenir y detectar de manera oportuna la discapacidad. Para que ningún niño ni niña sufra violencia en su casa, ni a manos de sus padres, ni de nadie más. Para prevenir y poner un alto al abuso sexual infantil. Firma el pacto. Para que se garantice su derecho a tener un nombre y una identidad. Para que ni un niño o niña vuelva a ser arrebatado de los brazos de sus padres. Para que padres y madres recibamos el apoyo que necesitamos para cuidar mejor a nuestros hijos e hijas. Para transformar al país hoy. Firma el pacto. Para construir la sociedad que queremos. Para poner soluciones de raíz. Firma el pacto. Es por tu hija. Es por tus sobrinos. Es por ellos. Es por ellos. Es por nosotras. Es por mi hermanito. Es por mí. Es por nuestro presente. Por nuestro futuro. Para que México sea el mejor país para nacer. Firma el pacto. 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 Pues hasta se enchina un poquito la piel de que todos los mexicanos se estén uniendo por esta causa, la causa del pacto por la primera infancia. Se encuentra con nosotros Aranzazú Alonso y el doctor Antonio Rizalde para hablarnos al respecto. Y justo, Aranzazú, antes de irnos a un corte nos comentabas, en México tenemos 11 millones de niños, representan el 10% de la población. Pero a mí me gustaría partir desde el punto de la planificación familiar, porque muchas veces vemos jovencitas, niñas incluso, que tienen 19 años y van por su cuarto hijo, y entonces esto dice, bueno, ¿realmente esto es lo adecuado para una...? Si es lo que decidió, bueno, está bien, pero ¿realmente es lo que se recomienda para una chica de esta edad? ¿Qué estamos haciendo para que estos 11 millones de niños pues tengan estas condiciones y que no nada más vengan al mundo pues sin una ruta, sin saber por qué las mamás los trajeron? Claro, claro. México es uno de los primeros países también de la OCDE en embarazo adolescente, ¿no? Que es esta problemática precisamente de la que tú estás hablando. Algunos de los estudios de más largo plazo que han seguido a niños y niñas con programas de calidad para la primera infancia, es decir, que desarrollan todas las áreas, digamos, de su personalidad, que cuidan su salud, su nutrición, la parte de aprendizaje, la parte emocional, han demostrado que estos niños, cuando son adolescentes, son mucho menos propensos, por ejemplo, a conductas de riesgo, como el embarazo adolescente, la drogadicción o el alcoholismo. Entonces, incluso problemas como ese los podríamos empezar a resolver si trabajamos con la primera infancia. Tú querías comentar. Y algo que tiene que ver directamente con eso, y por ejemplo, para la parte de prevención de abuso, el ayudar y enseñar a los papás que les digan a los niños la diferencia entre secreto y sorpresa. El secreto es algo que siempre es malo y tienes que ir a decir. Y la sorpresa es cuando pasa algo, pero mañana vamos a decir las cosas. ¿Qué es lo que sabemos y que han encontrado los estudios? Por ejemplo, para todo el auditorio, si ustedes tienen niños de 2 años que no dicen mamá quiero leche y dicen mamá, está teniendo retraso del lenguaje y ese niño está en riesgo de no alcanzar su potencial. Y abarca, uno de los puntos del pacto es la pobreza. Pero ¿por qué impacta a todos los mexicanos? De hecho, en los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y de la ENIM, de niños, niñas y adolescentes, se encontró que en alfabetización, el quinto más rico de la población tiene el mismo nivel de alfabetización que entre el primero y el segundo más pobres. Porque de repente decimos, ay, pero si yo pago por muchas cosas, vivo en una zona agradable, ojo, también es un riesgo. Por eso queremos centrarnos todos en los niños y que haya una política pública que sea la rectora, y para eso es que invitamos a los candidatos
tanto a presidencia como a gobernaturas, como a todos los puestos de elección local después, pero también es fundamental que nos sumemos todos como sociedad civil, porque no es de, yo no tengo hijos, no me toca, es todos somos adultos significativos para alguien. Sí. Además, por ejemplo, le estaba viendo en todos los 10 puntos de los que tienen y lo que tú dices, o sea, ¿por qué es importante que firmen el pacto los candidatos? Y yo como mamá de 2, de 5 años justo, es firma el pacto. Firma el pacto, candidato, porque a mí sí me interesa este desarrollo de preescolar de calidad. Absolutamente. En donde parte de las emociones y el aprendizaje lúdico sea fundamental en la primera acercamiento escolar que tendrán mis hijos, ¿no? Absolutamente. Algo que es muy importante es que los padres de niñas y niños menores de 5 años, presentes y futuros, por supuesto que necesitan apoyo y acompañamiento, ¿no? Desde el momento de la planificación familiar, el cuidado durante el embarazo, el nacimiento, la lactancia en la primera hora de vida y luego, por supuesto, escuela para padres, que los padres tengan recursos para aprender cuál es la mejor forma de criar a este bebé, cuál es la forma de responder de mejor manera a sus necesidades y que después cuando entren a preescolar, por supuesto, tengan un preescolar de calidad. Y lo decíamos hace un rato, parecería redundante tener un pacto por la primera infancia, porque el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, creemos que este pacto es necesario, primero para visibilizar el tema, porque los niños no votan, y mucho menos los niños menores de 5 años, pero sus papás sí votan. Entonces necesitamos que los papás de esos niños y niñas menores de 5 años le exijan a los que quieren gobernar el país, comprométanse con la primera infancia, comprométanse a dar una oferta pública de calidad para que mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi vecino, pueda desarrollar todo su potencial. Y algo complementario a eso, tiene que ver con qué diferencia este pacto con otras cosas. El primero es de que ya se ponen indicadores puntuales en los compromisos y que son realistas. Entonces, por ejemplo, se busca que se incremente en 20% el acceso de las personas que tienen discapacidad al preescolar. O que 90% de los niños tengan un desarrollo infantil adecuado, que no es un reto tan grande porque el día de hoy 80% son los que ya tienen un resultado en verde en la prueba de evaluación del desarrollo infantil. Sería subir 10%, que suena poco, pero es mucho y es muy trascendente. Entonces, algo que diferencia es los compromisos vienen con indicadores específicos. ¿Y qué es lo que queremos? Que no se quede en un discurso. De repente, un candidato puede decir, vamos a empoderar en la estimulación temprana. Y después se le olvida o cómo lo hace. De nada funciona si no está, primero, en un plan nacional de desarrollo estructurado. Segundo, de que tengan líneas de acción específicas y una partida presupuestal que sea documentada. Y el problema no es de presupuesto. El día de hoy hay mucho presupuesto que se invierte para los niños. Pero ¿qué pasa? De la Cámara de Diputados al niño que vive en una localidad específica, se pierde en el camino. Se necesitan instrumentos que permitan monitorizar. Si yo te estoy dando 10 pesos para los niños, que realmente los gastes en eso y no en otra necesidad, que es lo que pasa mucho. Entonces, esas son de las diferencias que hacen que este pacto sea más relevante, porque no es comprometerse a buenas acciones y a buenas intenciones, sino es a acciones concretas que además van a tener resultados puntuales que vamos a estar acompañando en el proceso. Claro, un punto muy importante, complementando lo que dice Antonio, es, además de los 10 compromisos que son estas metas que ya platicamos, que tienen que ver con todas estas problemáticas de primera infancia, están estas condiciones estructurales. Las primeras son las que dijo Antonio: Plan Nacional de Desarrollo, Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia y presupuesto visible y suficiente. Pero hay otras dos que yo creo que son críticas, que es, necesitamos que estos indicadores sean monitoreados en el tiempo. Entonces necesitamos actualizar la línea basal para saber cómo empieza el próximo presidente. Por lo menos necesitamos una medición a la mitad del sexenio y una al final del sexenio. Y la otra es que estamos poniendo como condición que en su informe anual el presidente informe a la sociedad qué está haciendo para cumplir los compromisos del Pacto por la Primera Infancia. Ahora, tenemos, una buena noticia. Al parecer, la próxima semana, el martes 17, y vamos a decirlo porque de alguna manera es como comprometerlos, ya les avisaron que sí firman, ¿no? Todos nos juntamos con los equipos de campaña desde hace 5 meses. Todos recibieron su invitación en tiempo y forma. Todos tienen un espacio el 17 para ir a firmar. Todos los equipos recibieron la propuesta de manera incluso entusiasta. Vamos a esperar el 17 que todos asistan a comprometerse públicamente con la primera infancia. Esperemos que todos estén ahí. Sí, y es ahí donde como sociedad es donde tenemos que empujar, ver quién lo firma, quién se compromete y lo que tú dices, Aranzazú, o sea, quién se compromete a ver cómo estamos, qué hicimos a la mitad del camino y cómo vamos a entregar.
porque yo se los digo como mamá, y una mamá que afortunadamente tiene un trabajo que me apasiona y que además se transmite, ¿no? Pero veo a mi alrededor y de repente veo situaciones de madres que llevan a sus niños a escuelas públicas y que tienen que irse corriendo a trabajar, y que si de repente, y es una situación real, se cayeron varias escuelas, las bardas, y hubo niños que estuvieron meses, Paulina, tú lo has cubierto en la sección de comunidad, meses sin escuela. Eso ya estamos violentando el derecho a la educación de los niños. Y el día de hoy el señor Mancera está en campaña, dejando la ciudad acéfala, con una escuela que hoy no pudieron entregar por cuestiones burocráticas. Y que digamos 14 días sin jefe de gobierno. 14 días sin jefe de gobierno, con por lo menos una escuela que yo conozco en Campestre, Coyoacán, que no pudieron entregarle. Los padres de familia hoy, en jornada de limpieza, esperando que alguna autoridad vaya. Eso es firmar un pacto de veras. Y además, por ejemplo, y eso es para el público, porque de repente pensamos, yo no tengo hijos, tú dices, yo soy mamá, yo no tengo hijos, a mí no me toca. No tiene. Cuando tú entras a un elevador, cuando tú entras a un elevador, hay un niño ahí, tú entras, empujas o no empujas, aprietas tu botón, se abre la puerta, después abre la puerta y te sales. Tú le estás enseñando a un niño que un desconocido no tiene por qué preocuparse por el otro. Exacto. Y lo que nos hace falta más el día de hoy es concientizarnos de que todos somos adultos significativos para alguien, independientemente de que tengamos hijos o no. Qué bueno. Y tenemos que reforzar cosas puntuales, porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Alguna vez teníamos un problema de desnutrición muy severo y entonces empezamos a dar una alimentación muy excesiva o muy rica en carbohidratos, y ahora tenemos obesidad y desnutrición. Por eso es bien importante estar basados en evidencia científica y tomar todos los mejores aportes y las buenas prácticas. No se puede hacer solo por el gobierno. Claro. Se tiene que hacer en un esfuerzo sumado de todos, donde definitivamente el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar las acciones, tiene que ser el liderazgo y poner el tema en la mesa. Nosotros como ciudadanos pedimos que se haga y después comprometernos todos a apoyarnos para que todos los niños aprendan de forma positiva las cosas y hacer lo que nos toca. Si yo empiezo a decir hola, buenas tardes al entrar en un elevador, ya estoy haciendo un pedacito que me toca. Claro. Sonreír, sí, simplemente. Sonreír. ¿No? Si yo como papá le exijo al pediatra o al médico, hazle una evaluación de desarrollo a mi hijo porque es gratuita en el caso público, y en el caso privado lo tienes que saber hacer. O sea, punto, porque tengo derecho y estoy pagando por una atención, y el desarrollo infantil es uno de los puntos, es como se puede ir sumando. Absolutamente. Y doctor, 6 años, por lo pronto, suenan a nada para lograr todos estos 10 puntos y realmente conseguir una infancia pues plena para todos nuestros 11 millones de pequeños mexicanos. A mí me gustaría que, regresando al corte, nos comentaran cuál sería el primer paso que ustedes le exigirían al próximo presidente de la República que pueda cumplir en los primeros 100 días de gobierno. ¿Qué les parece? Regresamos, vamos a hacer un punto y coma y bueno, pues no se vaya, sigamos en Excelsior Televisión. Tenemos la pregunta del día, participe con nosotros. ¿Crees que el pacto por la primera infancia sea reconocido por los candidatos a la presidencia? 29% que sí y 71% que no. También nos comentan sus opiniones regresando. Volvemos. Uno, disminuir a 45% la cantidad de niños y niñas menores de 6 años que viven en pobreza. 2. Reducir a 9% la desnutrición crónica y a 17% la anemia en menores de 5 años. 3. Incrementar al 75% la lactancia en la primera hora de vida y lograr un 45% de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. 4. Lograr que al menos 7 de cada 10 menores de 1 año reciban las vacunas correspondientes. 5. Detectar de manera oportuna la discapacidad e incrementar en 20% la cobertura de educación y salud para los niños y niñas menores de 5 años con discapacidad. 6. Incrementar a 90 el porcentaje de niños con un desarrollo infantil adecuado, a 50% la cobertura de evaluación del desarrollo y disminuir 10% las brechas de desarrollo entre ricos y pobres. 7. Asegurar que 3 de cada 10 niñas y niños menores de 3 años participen en programas de desarrollo infantil temprano y que el 80% de los mayores de 3 reciba educación preescolar de calidad. 8. Que 4 de cada 10 familias con niñas y niños menores de 6 años participen en programas de habilidades parentales y prácticas de crianza en cualquiera de sus modalidades.
9. Lograr el registro oportuno del 90% de los niños y niñas. 10. Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia al disminuir en 20% el maltrato infantil y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de niños y niñas menores de 6 años. Bueno, pues ahí están los 10 puntos que esta asociación está pidiéndole a los candidatos presidenciales, por supuesto también a todos los que vayan a competir por algún puesto de elección popular el próximo 1 de julio. Hablábamos hace un momento, son 10 puntos y de repente 6 años pues suena muy poquito para que podamos alcanzar estas metas que ustedes están proponiendo. ¿Qué debería de hacer el próximo presidente de México para poder lograr un cambio en los primeros 100 días de gobierno o al menos en el primer año? El primer paso que ustedes darían. Lo que le hemos propuesto a los equipos de campaña, porque ya hasta se los propusimos, es que no nos esperemos a que entre en funciones. Es decir, una vez que tengamos ya totalmente clarificado quién va a ser el próximo presidente, su equipo de transición tiene que reunirse con el Comité de Expertos del Pacto por la Primera Infancia, que agrupa expertos de distintas organizaciones, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, a trabajar en los documentos de política que, basados en evidencia y en la experiencia internacional, pueden hacer que México cumpla esas metas en el periodo establecido. Y algo muy importante también es considerar, muchas veces México se basa en política de gobierno que nada más dura 6 años, y lo que se tendría que hacer es una política de Estado. Entonces, ver de qué es lo que se ha avanzado, cómo se está, y a partir de ahí no querer empezar desde cero o tirar todo y empezar otra cosa, sino continuar construyendo, porque todas las métricas están basadas en que no estamos en ceros. En algunas cosas estamos más avanzadas que en otras, pero la primera recomendación sería: no quieran hacer su nueva política desde cero, sino vean lo que se hay, tomen la evidencia. Y la otra es, muchas cosas se pueden ir haciendo poco a poco, solamente con la voluntad y con el estructurarlas y tener una forma de medirlas. Si lo empiezan a tener en el discurso, ¿cómo poder ayudar a que empiecen a hacer algo a partir de hoy? Que empiecen a hablar de los niños y que se refieran de ellos no como menores de edad, sino como niños, niñas y adolescentes, porque a partir de 2014 con la ley ya no son menores de edad, ya son personas reconocidas. Empezar a hablar en la campaña, el mencionar los puntos, el no utilizarlos como una imagen de fondo, sino conscientemente hablar de qué es lo importante para ellos. Y eso lo pueden ir haciendo desde la campaña. ¿Por qué? Porque si empiezan ellos a visibilizar el tema, entonces ya están haciendo un avance. No es algo que puedan hacer a partir del 1 de diciembre, es empezar a hablar de niños, niñas y adolescentes y poner como uno de los ejes que es el 10% de la población a la cual van a gobernar, y empezar a hablar de temas específicos para ellos de una forma correcta. Claro. Algo que es muy importante es que, aunque 6 años suena muy poquito, las metas que pusimos son ambiciosas pero perfectamente factibles de alcanzar. Y hay algunas cosas que la verdad es que prácticamente ni siquiera cuestan dinero. Vamos a hablar de uno de ellos. Incrementar a 75% la lactancia en la primera hora de vida. El 98% de las niñas y niños nacen en instituciones de salud. Entonces, realmente de lo que se trata es de una práctica clínica, ¿no? De cómo tienen los ginecólogos y los pediatras que recibir a los bebés, cuáles son los pasos que tienen que dar. Eso no requiere infraestructura, no requiere nuevos hospitales, no requiere nuevas carreteras, no requiere un nuevo aeropuerto, no requiere más doctores. ¿No? Entonces, realmente hay algunas cosas de las metas que solo requieren voluntad política y decisión para ejecutarse. Y lo que decía también el doctor, ¿no? Voluntad por parte de la ciudadanía, porque bueno, el hecho de que la madre no le quiera dar simplemente porque no le quiere, porque le gusta, porque le duele de amamantar a su hijo, bueno, pues ahí también requiere un poco de conciencia por parte de las autoridades hacia la ciudadanía. Y decir un poco que si el mundo, ¿no?, se está volcando en este tema, porque acabamos de ver UNICEF, la ONU, ha estado impulsando desde el año pasado estas iniciativas de la primera infancia, programas incluso de estimulación, y vamos a hacerlo así, concretamente. Estas organizaciones de la ONU buscan los financiamientos y se acercan, son partes de las metas del milenio, se acercan a los gobiernos que, obvio, solo a los gobiernos que lo impulsan y financian esos proyectos. O sea, podríamos incluso tener los recursos. Bueno, las organizaciones que están con ustedes también son organizaciones empresariales que están dispuestas a aportar. De hecho, están aportando a estas grandes figuras. Pero ¿no? Como comenta Aranzazu, el verdadero reto, y no se le está pidiendo pongan 100,000 millones de pesos. Claro, no se necesita muchas veces. No es una situación de falta de presupuesto, es de el uso efectivo de los recursos y de garantizar que sí se ocupen. Pero muchas cosas tienen que ver. Por ejemplo, al día de hoy se han evaluado cerca de 2.8 millones de niños en el país del desarrollo. ¿Es un montón? Sí, porque hace algunos años no se evaluaba nadie.
pero queremos llegar a los 12.4 millones de niños menores de 5 años. O sea, el reto es cómo incrementar. Para eso se requiere, uno, que los medios de comunicación como ustedes con este espacio impulsen a que los papás vayan a hacer la evaluación del desarrollo de sus hijos. Pero también se requiere que el político tenga una política estructurada en la cual qué voy a hacer a partir del resultado, cómo lo voy a medir, cómo va a ser el impacto y ponerlo claramente. Porque si lo dejan como una buena acción, no funciona, porque no es una situación de que se requiera más presupuesto. Lo primero que se necesita es el poner el tema de que es el 10% de la población. Sí. Otro tema importantísimo, retomando lo que dice, sin duda, el desarrollo infantil temprano y la primera infancia están en la agenda internacional. Esto está perfectamente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, no estamos inventando el agua azucarada, ¿no? El primer tema, por supuesto, tenemos ese anclaje. Segundo, esta es una iniciativa de impacto colectivo, es decir, realmente busca que no solamente el gobierno sea el encargado, ¿no?, de cumplir esas metas mientras nosotros miramos de manera, ¿no?, vigilante y con el dedo flamígero. Por supuesto que vamos a vigilar el cumplimiento, pero tenemos la voluntad de construir una alianza para que todos los sectores desde su ámbito impacten en estas metas, que todos adoptemos un compromiso con estas metas. Los empresarios, las organizaciones, los padres de familia, todos tenemos muchísimo que hacer que ayudaría a que cumpliéramos las metas en ese periodo de 6 años. Por ejemplo, padres de familia, si hay escuelas que te dan los talleres, los cursos para padres de familia, tomémoslo, vayamos, dediquemos 1 hora porque es en beneficio primero de nosotros, que va a repercutir en nuestra sociedad. Pero vamos a hacer un punto y coma y regresamos con el tema. Y los invitamos a participar en nuestra pregunta en Twitter, @puntoycoma_TV. ¿Crees que el pacto por la primera infancia sea reconocido por los candidatos a la presidencia? Ojo, aparte de su respuesta, ahí abajo en comentarios denos sus puntos de vista. Y ya Aranzazu nos dijo que si ustedes creen por los resultados que no van a cumplir o que no lo van a reconocer, ayúdenos a ponerles firma el pacto y arroben a los candidatos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, ya planteamos que no es un asunto donde requiramos los millones de pesos para echarlo a andar. Ya nos plantearon que pueden empezar desde después de que sepamos quién ganó la elección. En el periodo de transición pueden ir empezando. Ahora, los padres, ¿qué podemos hacer? ¿O la sociedad o qué? ¿Cuáles son los puntos que están relacionados en el pacto con los papás y qué les toca? O sea, como comentabas, los niños no nacen con un manual y no es así de ahí voy a seguir las instrucciones. Entonces, uno de los puntos es necesitamos saber qué hacer. Porque, por ejemplo, y algo que tiene que ver con la violencia, en la ENIM, en la encuesta de niñas y mujeres, se encontró que cerca de 60% de los niños tienen alguna forma de violencia. Y me estoy yendo como bajo. Pero muchas veces es el pellizco o el manotazo o el déjalo que llore. Pues, ¿para qué le vas a dar las cosas? Son formas de violencia que no necesariamente estamos haciendo para lastimar, pero al final del día sí están hiriendo. Entonces, algo de lo que se busca es que los papás tengan acceso a esos talleres. ¿Qué es lo que le toca al gobierno? El establecer esos talleres o verificar que las currículas sean adecuadas. Pero lo que le toca a la sociedad civil, pues es ir. De nada sirve que haya miles de talleres si no se ocupan. La educación inicial. La educación inicial tiene que ver con la semántica. La primaria ya no es la primaria, el preescolar no es antes de la escuela. Y entonces la educación inicial empieza desde el embarazo y es importante que los niños tengan acceso a ella. ¿Qué le toca a la sociedad civil? El dejar de estar diciendo, ¿para qué lo llevas a la guardería que no tiene madre? Seguramente alguien ha escuchado una frase así. O dice la mamá, ay, yo estoy súper triste porque lo tengo que llevar a la guardería y tengo que trabajar. Y ya tiene 6 meses. Cambiar esa percepción de la sociedad. No, he escuchado que, oye, ¿por qué no vino tu niño? No quiso. O sea, ¿cómo que no quiso si es tu hijo? No quiso, ¿no? Y eso es lo que nos toca a la sociedad civil, que es lo que estamos esperando del pacto, que se comprometan a brindar los servicios. Porque a lo mejor yo lo quiero llevar, pero pues si no hay servicios de educación inicial cerca de mí, pues ¿cómo le voy a hacer? Y no solo demandar oferta, demandar calidad. Eso es crítico. La sociedad civil, los usuarios de los servicios son los que tenemos que demandar. Sí, yo quiero una escuela para padres, sí, yo quiero una guardería de calidad para mi hijo. Tenemos que exigirlo, porque si nosotros no lo exigimos, es difícil que ocurra de arriba hacia abajo. Tiene que ser al revés. Y ahí es donde tiene que ver el gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos en educación inicial, los prestadores de servicios privados tienen mucha menor regulación que los públicos. Entonces se requiere también considerar que todos los niños mexicanos deben de ser involucrados en esta política y que ejerzan sus derechos. Para que el gobierno también establezca mecanismos de control y de supervisión de todo el sector privado que está brindando atención de educación. Ese es un tema importantísimo porque a veces en el sector privado no se siguen
las prácticas que deberían seguirse. O sea, a veces en el sector público tenemos mejores estándares en algunas cosas que en el privado. Hablemos de lactancia materna, por ejemplo. Es mucho más común que en un hospital privado le den fórmula a tu hijo sin tu consentimiento, sin siquiera haberte preguntado, que en un hospital público. Ni siquiera te preguntan, mamá, tú descansa, ya no vas a volver a dormir, y le dan fórmula a tu bebé. Y te están dificultando en ese momento la lactancia, porque tú tuviste que haberla empezado en la primera hora de vida. Entonces también hay un tema de supervisión muy importante, no solo de implementación. Justo, a ver, ya hablamos sobre qué debe de hacer el gobierno al respecto, ya hablamos un poquito de la corresponsabilidad que tenemos que tener nosotros para contribuir a estas 10 metas, que me encanta que estén planeadas a 6 años y que podamos ver y esperemos tener resultados contundentes dentro de 6 años. Pero hay un tema que incluso esbozan un poquito en estos 10 puntos sobre el abuso sexual. Sí. México es el segundo país en turismo sexual infantil en el mundo, tan solo después de Tailandia. Yo sé que esto ya no comprende la primera infancia, ya, bueno, muchos ya son son adolescentes, chicas adolescentes, pero sin duda siguen siendo menores de edad. ¿Hay algo que contemple, hay algo que tengan ustedes pensado para ayudar a estas chicas, en su mayoría, que son Por supuesto, niñas? el último de los compromisos del pacto tiene que ver con la disminución del abuso sexual en la primera infancia, porque como dices, tenemos visibilizado el problema en la adolescencia. Sin embargo, muchísimos niños y niñas menores de 6 años son abusados sexualmente y la gran mayoría de las veces es por sus familias. Este es el más invisible de los problemas que hemos mencionado en el Pacto por la Primera Infancia. ¿Por qué? Porque es un tabú, porque las personas de confianza de ese niño o esa niña son quienes están siendo sus victimarios, sus abusadores. A lo mejor esos niños no tienen otra persona de referencia a la cual acercarse. Y vamos a decir que uno de los papás sí lo logra detectar. Los mecanismos de procuración de justicia y de protección para estas niñas y niños todavía tienen un largo camino que recorrer. En el pacto tenemos muchísimas organizaciones expertas en prevención y tratamiento del abuso sexual infantil. Adivac, Guardianes, quien habla por mí. Y ellas en lo que trabajan precisamente es en lograr que se establezcan protocolos de prevención y atención para que haya muchos más puntos donde podamos detectar estas prácticas y proteger de manera efectiva a los niños y las niñas, porque las consecuencias en el tiempo son terribles, terribles. Entonces, ahora, un gran problema es no tenemos datos. No tenemos datos porque está tipificado de forma completamente diferente en los estados. Entonces, ni siquiera tenemos una estadística confiable. Una forma en la que podríamos saber, y es lo que vamos a proponer para levantar el basal de ese indicador, es que se haga una encuesta, pero para preguntarle a los niños que ya están en primaria sobre sus prácticas, digamos, sobre lo que les pasó en la primera infancia. Entonces, esto ya se ha hecho a nivel pequeño, digamos, a pequeña escala, y con un estudio bien diseñado podría hacerse con representatividad nacional, y así tendremos idea de la magnitud del problema que yo creo que ni siquiera la sospechamos. Okay. Sí, y eso es algo muy importante con el pacto, porque dentro de estas más de 300 organizaciones que integramos, la iniciativa del pacto, hay de todas las diferentes áreas de expertise para poder ayudar a que cada niño se desarrolle. Y también no es de exigirle a los candidatos, tienes que hacer esto y te haces bolas y a ver cómo lo resuelves, sino parte de este compromiso de las 300 organizaciones, de las más de 300 organizaciones, es todos ya tenemos un know-how de qué es lo que hemos estado haciendo, cómo podemos ayudar, qué experiencia tenemos. Y parte de nuestra parte al estar firmando el pacto es decir, todo lo que tú necesites, autoridad, todo lo que tú necesites, candidato o candidata, estamos aquí para apoyarles, porque los niños, el Estado es el que debe de velar por los derechos. Los padres son los que tienen que garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, pero a todos nosotros nos toca el que lo averar en este proceso. Sí. Muy bien, pues nos vamos a una pausa, no sin antes recordarles nuestra pregunta del día. ¿Crees que el pacto por la primera infancia sea reconocido por los candidatos a la presidencia? A mí me llama mucho la atención, 62% de ustedes opina que no, y me gustaría que regresando del corte ustedes nos den pues sus opiniones al respecto y también las acciones que deberíamos de tomar respecto a estas respuestas. Nos vamos a una pausa, no se vaya, seguimos en Punto y Coma. Oigan, estamos muy contentos y muy agradecidos por su participación en las redes sociales, porque esto es importante y nos atañe. Ya nuestro querido neurólogo, pediatra ya nos dijo, o sea, no importa si no tienes hijos, alrededor
Hay muchos menores de edad que nos están observando, viendo, y es una forma de enseñarles. Entonces voy a leer sus twitters porque los quiero agradecer. Juan C. Vázquez dice, deben hacerlo, o sea, el de firmar el pacto, deben hacerlo si es de su interés si es de su interés sus electores. No hay por qué no hacerlo. También Langi nos dice, ella cree que no lo van a firmar porque ellos están más ocupados, los candidatos, en la guerra sucia, en promesas que quieren oír, pan y circo, y no en su electorado. Francisca Saavedra dice, ellos solo buscan lo que les reditúe, poder, prestigio, mejora, economía personal de forma inmediata, y en lo que nunca piensan es en el futuro de México, aunque en él vayan a vivir sus descendientes. Qué lamentable. Otro también nos dice Clara Domínguez, todo suena muy bien, pero recuerden que en este país la pobreza y la ignorancia son un muy buen negocio para los políticos, además de que ese montón de niños de los que hablan son madres adolescentes. O sea, de repente tenemos posturas también de la gente muy, muy fuertes, ¿no? Y también otro comentario que dice, autorizar y aplicar adecuadamente este pacto por la primera infancia es como construir un gran rascacielos con cimientos sólidos, fuertes y firmes. Así haremos mejores mexicanos desde el origen mismo. Mira, qué bonita, Francisca Saavedra que escribió esto. Y algo importante es, por ejemplo, ¿crees que se ha reconocido? La mayor parte dice que no, pero entonces lo que nos toca a nosotros y la invitación a ustedes, y es el objetivo de este foro, es si nosotros empezamos a preguntarle a los candidatos, oye, ¿qué estás haciendo por los niños? Oye, ¿qué es lo que tú nos estás ofertando? Si nosotros les empezamos a decir, oye, los niños importan, y lo que te estás expresando, lo que estás diciendo es adecuado o no, o dónde quedan, es como podemos hacer que se reconozca, y por eso agradecemos este espacio, porque a través de la ciudadanía, a través de nosotros, de nuestras redes sociales, podemos apoyar mucho a que los candidatos no nada más hablen de la violencia y de la inseguridad, sino que también hablen de cómo construir de forma productiva un país mejor, tomando en cuenta que los niños no son el futuro, son el presente. Ahora, tus conclusiones. Absolutamente, amigos, amigas, arroben a los candidatos, ¿no? A todos. Anaya, Margarita, El Bronco, Andrés Manuel, Mid, y pregúntenles, ¿vas a firmar el pacto por la primera infancia? Eso es lo que pueden hacer hoy de manera muy concreta para construir la política pública del próximo sexenio. Por cierto que yo ya lo pregunté en mis cuentas de Twitter, ahí pónganle, y los arrobé a todos a ver si lo van a firmar, ¿verdad? Que no sean bots, que sean verídicos y todos hagamos como este conjunto y formemos pues este grupo para exigirle a los candidatos presidenciales y a gobernadores y a diputados y a senadores que cumplan con este pacto. Y a nosotros como sociedad, lo más importante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio Risoli, Aranzazú, Alonso, gracias, y sobre todo, Paulina, muchas gracias. Fabi. Pero sobre todo a ustedes que nos acompañó este día en esta emisión de Punto y Coma. Nos vemos el lunes a la 1 y quédese en la programación de Excelsior Televisión. Vienen los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca. Firmen el pacto por la primera infancia, por favor. Firmen el pacto. Firmen el pacto. Muchas gracias.